palabra de Dios, la Biblia. Entonces se les repartió un volante y hay una sección, hay una para anotar. Vamos a estar mirando acerca de la historia de la Biblia y les animo a que saquen un lápiz y hagan sus apuntes, porque vamos a estar dando unas notas importantes de dónde nos llegó la Biblia, en qué material estuvo escrita primeramente. Después vamos a estar mirando acerca de quién inventó la imprenta, cuál fue el primer libro que se puso, las diferentes traducciones. Vamos a estar viendo cómo la supervivencia de la palabra de Dios, cómo el enemigo ha querido destruir al pueblo judío y también la palabra, pero cómo Dios la ha guardado. Las diferentes traducciones, cómo nos llegó la traducción al español. Así es que los invito a hacer apuntes. También quiero dar una introducción a la escuela bíblica. ¿De dónde nos llegó la Biblia? La Biblia en griego viene de la palabra biblión, que significa libros, y más o menos viene de la procedencia de Biblos, que era un puerto marítimo allá en el mar Mediterráneo. En esta ciudad se comerciaba con instrumentos para escribir, como el papiro, como la tinta. Entonces podemos mirar ahí en el pizarrón el tallo del árbol del papiro. De ahí, de estos ligamentos, se sacaba, se procesaba el papiro que se iba pegando y ahí se escribía. Entonces tenemos la historia que hay de unos 13 a 15 metros de escritura, aunque hay reportes que se han encontrado allá en Egipto hasta de 40 rollos que eran el formato de rollos, entonces de 40 metros. Cuando se quería leer una porción de las escrituras, se enrollaba de un lado y se desenrollaba hasta llegar a la escritura adecuada donde se quería leer. Con el tiempo podemos mirar que se vino el material del pergamino. El pergamino se sacaba de las pieles de los animales. Entonces podemos mirar que a la mitad del siglo I se sacó en el formato códice, como lo vemos ahí, más o menos en el formato que los conocemos de los libros actuales. Y la ventaja es que ya se podían sacar aún libros de bolsillo, de papiro y de pergamino. Ya con el tiempo podemos mirar cuando se inventó la imprenta por John Gutenberg, este alemán, en el año 1455. Podemos mirar que el primer libro fue la Biblia. Hoy en día tenemos un récord de ventas de las escrituras de 5 a 6 mil millones de Biblias, casi una Biblia por cada persona que estamos en este mundo. Ahora podemos mirar que hay Biblias en hoteles, en hospitales, en centros de rehabilitación, en prisiones. En nuestros hogares tenemos diferentes versiones de las escrituras, pero el enemigo siempre ha querido destruir al pueblo de Israel, a los judíos, y la escritura. ¿Por qué? Porque miramos que la escritura es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice en Isaías 48? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces Dios cumple su palabra, su promesa. Podemos mirar, como dije, a través de la historia, allá en el Antiguo Testamento,
Jeremías 36, 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Entonces podemos mirar aquí que el profeta Jeremías escribió en los rollos y vino y le leyeron las escrituras al rey Joacim. A él no le agradaron lo que decía y rasgó estos rollos, y después me parece que estaba en de una lumbrera y aventó las escrituras ahí. Vino juicio sobre el rey Joacim, sobre su familia, y después le dice Dios que vuelva a escribir las escrituras que había en este rollo a Jeremías. Entonces podemos mirar que a través de la historia el enemigo ha querido destruir las escrituras. En el año 586 vino Babilonia y se llevó cautivo a Judá. Entonces por 70 años, cuando llegaron a Jerusalén, destruyeron el templo, la ciudad y las escrituras. Pero allá, mientras estuvieron cautivos 70 años, se construyeron las sinagogas donde se reunían los judíos a estudiar. ¿Y quiénes eran los que se encargaban de hacer las copias de las escrituras? Los escribas. Vemos que ellos hacían unas copias perfectas. Si se encontraban unas 2 o 3 errores por comas o algunos errores pequeños, se destruían y se volvían a hacer. ¿Cómo sabemos que estas escrituras estuvieron perfectas? En el año 1947, allá las escrituras en el mar muerto de Qumran, que miramos que estaba un pastor cuidando a sus ovejas y se metió a una cueva y se encontró con unos jarrones donde contenían copias de estas escrituras y fueron perfectas como las habían escrito, como las habían copiado los escribas. Entonces vemos, como dice la palabra de Dios, que permanece para siempre. En el Antiguo Testamento miramos que hay un tiempo negro que se puede decir, 400 años de silencio. En estos 400 años vemos que hubo 4 potencias después de Babilonia: los medos persas, Grecia y Roma. Y vemos que Alejandro Magno conquistó todo el mundo por haber en esos tiempos. Y él, vemos que cuando él conquistó y murió, 4 de sus generales se repartieron las tierras. Entre ellos nació uno después, Antíoco Epifanes, y él trajo una persecución contra el pueblo de Israel y al mismo tiempo quemó las escrituras también. En el año 303 después de Jesucristo, Diocleciano trajo una de las mayores persecuciones que ha habido contra los judíos y también mandó quemar muchas de las escrituras. Pero vemos que después, 22 años después, Constantino mandó hacer 50 copias de la Biblia. Entonces vemos que Dios está en control de todo, que la palabra de Dios va a permanecer hasta el último tiempo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida, para transformar mi vida. En los tiempos de la Inquisición vemos que se prohibió leer la palabra, y también se quemó varias de las Biblias y a los que las leían. La primera traducción
del griego, del hebreo al griego, fue en el año 250 antes de Jesucristo, que se llamó la Septuaginta. Alejandro Magno mandó a traducir esto, porque vemos que él introdujo el lenguaje, el griego, y fue una de las mejores traducciones. De ahí han existido muchas traducciones como las conocemos, la Biblia del oso, la traducción del hebreo, arameo y griego al español en el año 1569 por el escritor Casiodoro de Reina. Entonces podemos ver esta versión. La revisión de esta escritura fue por Cipriano de Valera en el año 1602, que tenemos la versión La Reina Valera. Los católicos, la versión en latín se le llamó la Vulgata en el año 382 por San Jerónimo. La versión que estoy leyendo ahorita, La Reina Valera, 1960. Después tenemos diferentes traducciones. La Biblia Latinoamericana, 1972. Biblia de las Américas, 1973. Nueva Versión Internacional, 1999. En la actualidad se han traducido más de 2,000 idiomas, dialectos y en braille. Entonces podemos mirar una pequeña historia de la Biblia, de cómo nos llegó la traducción. También podemos mirar el canon bíblico. ¿Qué significa el canon? En griego es vara, instrumento de medir. Y sí, la palabra de Dios es la vara, es el instrumento de medir, en el cual tú y yo podemos leer y medirnos cómo estamos en relación a la palabra de Dios. Como están estudiando las hermanas los sábados aquí el libro de Santiago, que nos dice que es como que si nos miramos en un espejo y que no se nos olvide cómo somos, así poner en práctica la palabra de Dios. Y este canon, pues en el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí, el canon del Antiguo Testamento ya estaba escrito, los 39 libros. Jesucristo mencionó muchos de los libros del Antiguo Testamento. Vemos que mencionó varias escrituras de Deuteronomio, cuando estuvo, que se defendió del diablo. Vemos muchos de los libros mencionados por Jesucristo. Entonces podemos mirar que en el Antiguo Testamento tenemos el 39 libros, son 12 libros históricos, mas sin embargo en la Biblia católica tenemos 7 libros más en estos libros históricos, que se les han llamado los libros apócrifos, que tenemos Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, libro de sabiduría, eclesiástico. Entonces podemos mirar que estos libros pues para nosotros sí pueden servir como libros históricos. ¿Por qué no los pusieron en el canon de la Biblia? Porque los padres de la iglesia miramos que ellos encontraron algunos errores. Uno de ellos es la oración por los muertos. Y sabemos tú y yo que una vez que uno muere, si está con el Señor, aceptó a Jesucristo, está con el Señor. Si no, ya no hay más que hacer, ya no podemos orar. Como vemos Martín Lutero, que él al estudiar las Escrituras llegó a estos puntos. Entonces sí nos sirven como libros históricos. Dijimos, el canon del Nuevo Testamento no salió hasta el año 397 en el Concilio de Cartago.
Entonces los padres de la iglesia y se pusieron de acuerdo. Pero podemos decir, si las escrituras fueron escritas en el año aproximadamente 1500 antes de Jesucristo, hasta el año 98 después de Jesucristo que se escribió Apocalipsis, ¿por qué hasta el año 397 en el concilio de Cartago salió el canon bíblico? Hay algunos libros que como que pararon un poco el canon. Entre ellos estaba Santiago, que se encontraba una pequeña controversia acerca de la fe, que se dice esta controversia de lo que dice Pablo, que somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. Pero no hay controversia aquí. Santiago estaba diciendo que si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo hemos aceptado por fe, por agradecimiento van a venir las obras. Es como una carreta, tenemos los caballos enfrente y la carroza atrás, va pegada. Así mismo es la fe con las obras, por agradecimiento. El libro de Hebreos, que no se encontraba el autor, por eso fue detenido. Muchos se lo ponen a Pablo. Primera y segunda de Pedro, una pequeña controversia de cómo fue escrito estos dos, pero vemos que Pedro tenía un secretario, por eso se ve un poco diferente las escrituras ahí, pero vemos que se llegó a este acuerdo en el año 397. No que hayan decidido los padres de la iglesia cuáles eran, cuáles sí, cuáles no. Ya estaban ahí por Dios, pero les tocaba a ellos mirar y ser guiados por el Espíritu Santo y nombrar cuáles sí. Entonces vemos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros divididos en 5 secciones. Ahí en el pizarrón podemos mirar. Primeramente el Pentateuco, escrito por Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Deuteronomio, que significa una segunda ley. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de Números que el pueblo de Israel estuvo rondando en el desierto hasta que todo aquel que tuviera 20 años iba a morir. ¿Por qué? Porque cuando fueron a espiar la tierra de Canaán, solo 2 trajeron buenas noticias, Josué y Caleb. A ellos 2 se les permitió entrar a la tierra prometida. A Moisés sí se le permitió mirar desde allá, desde el monte Moab, pero hasta allí, ¿verdad? Después tenemos los libros históricos, desde Josué hasta Esther, son 12 libros. Dijimos que en la Biblia católica ellos les han aumentado 7 libros más, y a nosotros nos sirven como libros históricos para saber lo que pasó en estos 400 años de silencio. Después tenemos los libros poéticos, que son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Los profetas mayores, que son 5, no es que tengan más importancia que los profetas menores, sino que su contenido es un poco que abarca más. Después tenemos los profetas menores, son 12 libros. En total, 39 libros del canon bíblico del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los 27 libros, 4 evangelios, las epístolas de Pablo, que son 4 desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Me llama la atención la carta de Filipenses, la carta del gozo. Y cómo podemos decir, si él estaba en la prisión, ¿por qué dice regocijaos? Sabemos tú y yo que si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, la vida del cristiano no es fácil, pero Él es el que nos da gozo para seguir adelante. Aquí después
tenemos las epístolas generales y el libro de profecía, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y todo esto te lo estoy diciendo, perdón si he mencionado algunos términos que no los podemos estudiar, pero a lo que quiero llegar también en esta pequeña historia de la Biblia es que mi oración es, si Dios te está poniendo en tu corazón meterte un poco más a lleno a estudiar las Escrituras, tenemos aquí en Capilla Calvario mucho de dónde agarrar. Si eres un nuevo creyente, tenemos la clase de fundamentos bíblicos, que son como aproximadamente 10 semanas, donde se llevan a cabo lecciones para fortalecernos en nuestro crecimiento, para cuando lleguen las pruebas estemos bien cimentados. Tenemos el de mujeres que se están reuniendo los sábados a estudiar este libro de Santiago. Tenemos la reunión de varones. Si quieres un poco más profundo, tenemos la escuela bíblica. Es un compromiso que podemos llevar a cabo de 2 años. Y no es fácil, pero allí también podemos agarrar disciplina. Esta disciplina dice en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo podemos avivar el fuego? Asistiendo a las reuniones, tener convivencia unos con otros y al mismo tiempo estar en oración y en la palabra de Dios. Uno de los pasos que podemos dar es asistir a algún grupo que hay de mujeres, de nuevos creyentes, a la escuela bíblica, y tenemos que dar un paso de fe. ¿Qué dice allá en Levíticos? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes en Levítico 6, del 8 al 13? Dice el 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era el mandato que le había dado Dios a Moisés, que le dijera a los sacerdotes que ellos se tenían que dedicar al altar de día y de noche, atizarle leña para que no se apague el fuego. Así nosotros se nos dice que somos sacerdotes nosotros mismos y se nos ha mandado que no apagar el fuego. Como te dije, no estoy aquí para criticarte, pero Dios sabe en qué posición estamos. Y si es así, podemos avivar el fuego por medio de las Escrituras. Dice que la Biblia es que nos hace sabios para la salvación en la fe en Cristo Jesús. La Biblia se compara como una lámpara en Salmo 119, 105. Entonces tenemos que estar como los hermanos de Berea. Dice que ellos eran más sabios. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver si es que Pablo les decía lo que estaba conforme a ellas. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios? En 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Entonces, si tú y yo nos metemos en la palabra, vamos a crecer en nuestra vida espiritual, no quedarnos estancados. Yo te animo que si Dios te ha confirmado, demos este paso de fe. No quiero terminar este estudio sin darte testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es como una espada de 2 filos que penetra y nos cambia, nos transforma. Yo nací aquí en la ciudad de Tijuana y vengo de una familia disfuncional. Mi padre y mi madre se separaron y mi madre se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Como a la edad de 13 y 14 años, mi hermano y yo vivíamos solos aquí. Entonces,
Mi hermano me lleva por un año y él era el cocinero, él era el que administraba el dinero. Cuando mi madre y mi padre también nos daba, mi hermano íbamos a la escuela, la secundaria, la preparatoria estuvimos. Y cuando llegaba a la escuela miraba una hoyota de puro chicharrón que hacía mi hermano. Ya como a la semana decía, y el chicharrón ya se está terminando, qué suave. Y llegaba mi hermano y me dice, ya hice otra olla de chicharrón. Así es que ya de tanto chicharrón como que la escuela ya no me entraba. Fuimos a visitar a mi mamá y decidimos quedarnos allá. Pero tenía familia. La familia controlaba, vendía droga en la ciudad donde llegamos. Me metí a trabajar. Como a la edad de 7 años tuve un accidente y se me quebró el pie, el hueso en dos. No pude caminar como en 5 años. Me daban pastillas y pastillas para el dolor. Allí empezó yo empecé a ser drogadicto, se puede decir. Empecé a vender droga. En ese tiempo había el PCP, anestesia para elefante, y era el que vendía la droga allí. Entonces a mí no me hacía mucho efecto porque ya había recibido el dolor de un hueso partido a la mitad, lo había soportado. Cuando usaba esa droga como que no me hacía mucho efecto. Entonces de ahí se sacó un derivado, el canébano, que se les pone a los muertos hoy en día para que tengan más, no para que revivan, para que tengan más resistencia cuando están. Entonces, cuando descompuestos, cuando tengan más, ¿qué se puede decir? Eso. Entonces, con el tiempo empecé a usar heroína y ya mi vida empezó a ir más para abajo y para abajo. Y dije, ya para qué trabajo, si todo lo que trabajo ya cuando me pagan ya lo debo. Ya con el tiempo la heroína no me hacía tanto efecto, le tuve que meter cocaína. Llegó a ser un vicio como de $300 diarios. Ya mi vida ya no tenía valor ni nada, ni podía cambiar. Mi madre iba y me visitaba porque cuando los policías se cansaban, ellos sabían lo que yo estaba haciendo para conseguir la droga, pero no tenían pruebas. Y siempre llegaban y me ponían la lamparita en los ojos y por medio de las pupilas se daban cuenta y me llevaban por medio de bajo la influencia de la droga. Como fui como 15 o más veces de la influencia. Y mi madre iba y me visitaba y le decía, sí, pues ya la voy a hacer bien, esta es la última vez que vengo y ya cuando salga, ahora sí ya me voy a portar bien, ya lo voy a hacer bien. Según yo, hacía ejercicio ahí y cuando salía y llegaba atrás, cuando llegaba otra vez atrás, no alcanzaba a llegar a la casa. Y te estoy contando todo esto para ver el poder de las escrituras. Te estoy contando esto no para exaltarme o algo, pero aquí podemos ver que nos dice que las escrituras tienen valor. Mi madre se inyectaba insulina y con las jeringas que ella hacía y se inyectaba, yo las agarraba y me inyectaba la heroína. Entonces podemos mirar que yo ya nomás salía en las tardes, parecía como vampiro, porque si me miraban en el día, la policía venía y me esculcaba a ver qué es lo que tenía. Y llegué para hacer esa tarde la heroína y cocaína toda la noche. Ahí sonó el teléfono, porque mi mamá me había escrito una carta que se había venido a operar aquí a Tijuana porque le había salido un tumor. Entonces el doctor, ya cuando estaba haciendo yo, el doctor me habló y me dijo que tenía que venirle a dar sangre a mi madre porque se estaba muriendo. Y la conciencia me empezó a hablar y me dijo, no, pues tantas veces que estabas jugando con tu mamá, les decías que ibas a cambiar y nomás jugabas con ella. Y si se muere, la vas a tener en tu conciencia toda tu vida.
No tienes valor ni para cambiar de vida, ni porque tu mamá se va a morir. Yo ya sabía que yo ya no podía cambiar, le había hecho muchas veces la lucha, mas sin embargo me arrodillé y le dije a Dios: si de veras existes, cámbiame, yo quiero cambiar. Y para Dios no hay consecuencias. Como a las 2, 3 horas, cuando ya estaba todo drogado, me habló una persona invitándome al día siguiente a un servicio. Nunca me hablaba y le dije: está bien, pero yo ya sabía que en la mañana necesitaba una porción, así es que guardé poquito. Y cuando estaba allí en la iglesia, el pastor me dice al final: te voy a hacer una pregunta. El día que tú mueras, ¿estás seguro, 100% seguro que vas a ir con el Señor? Yo le dije que no, porque andaba haciendo muchas maldades. Él me dijo ahí cómo podía ser salvo. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo en ese tiempo le pedí a Dios que venga a vivir a mi corazón. Salí de ahí y el chamucón de haber dicho: este ya se va a estar haciendo la mafia de los aleluyas, no lo voy a dejar en paz. Entonces cuando iba a conseguir para la droga, ya nada me salía bien. Me perseguían los dueños de las casas y cuando agarraba la droga no la disfrutaba. Entonces, y siempre que iba me encontraba el pastor y decía: este pastorcito parece policía, nomás me anda siguiendo, pero no sabiendo que Dios lo ponía en mi camino. Y me dijo: allá está un centro de rehabilitación. Acepté ir porque mi hermano le vino a dar sangre a mi mamá y mi mamá ya estaba en la casa. Y dije: nomás voy a ir por 3 días para que mi mamá se ponga contenta. Pero me acuerdo esa vez que estaba mi mamá barriendo y le dije: ahí nos vemos, ahora sí voy a ir a cambiar. Pues ya no me creía, pero no sabiendo que esta vez había escogido el camino bueno. Nos levantaban a las 5, como a las 5 de la mañana a leer los evangelios. Me acuerdo ahí leyendo, ya el tercer día el chamucón me decía: tú dijiste que nomás 3 días, ya mañana te tienes que ir. Pero como dije, la palabra de Dios se transmite espiritualmente. Cuando uno acepta a Jesucristo, el Espíritu de Dios le va revelando la palabra. Y ahí ya le entendía y le dije: espérate, chamucón, yo quiero otros 3 días, quiero conocer un poco más. Y así pasó. El programa eran de 9 meses. Éramos muchos internos ahí, éramos como 200 internos para agarrar. Dormíamos en autobuses así atravesados. Para agarrar una cama se tenía que llevar como 3, 4 meses. Y eran puros morenos, eran como 190 morenos, de esos fortachones de Los Ángeles que andan en las calles. Y nomás éramos como 10 hispanos. Entonces ellos se ponían en una sección allá levantando pesas. Y yo siempre todo el día me la pasaba leyendo las escrituras. Y otra vez el chamucón venía a la mente y me decía: ¿qué tanto lees? Estás bien flaco, ponte a hacer ejercicio. Y acá el Espíritu Santo me decía: no le hagas caso. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en la cárcel que decías que ya ibas a salir, que ya te ibas a portar bien y todo? Pues según tú hacías ejercicio, pero salías débil por dentro. Ahora estás leyendo las escrituras que tiene poder de Dios y te puede transformar. Y vas a salir, ellos están haciendo fuerte por fuera, tú te estás haciendo fuerte por dentro. Para cuando salgas vas a poder tener la fuerza y decir que no a las tentaciones. Y así pasó. Duré 9 meses en el programa. Ya pasaron 25 años y hasta la fecha puedo decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces podemos mirar que es eficaz la palabra de Dios. Dios ha guardado la palabra, pero asimismo, como ha querido a través de la historia destruir al pueblo de Israel, destruir la palabra, también quiere destruir
lo que Dios ya nos ha dado en nuestro corazón, que la detenemos por medio de las pruebas, las dificultades. Yo no sé qué es lo que estás pasando el día de hoy. Tal vez ya te has alejado de las escrituras, tal vez ya te has alejado de convivir con los hermanos, pero yo te animo, así como a los sacerdotes les tocaba reavivar el fuego, que nosotros demos un paso de fe y podamos hacer el compromiso de meternos a estudiar más de las escrituras, porque es poder de Dios para salvación primeramente y para nuestro crecimiento. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Yo no sé si nos visitas en esta tarde y si nunca has dado tu corazón a Dios. Dice que la palabra de Dios tiene poder para darnos salvación. Yo no sé si alguien de los que están aquí quiere aceptar a Jesucristo en su corazón. Si alguien quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, nomás levanta tu mano, porque dice, el último de las profecías que encontramos es el rapto. Y si tú y yo hemos dado nuestro corazón a Jesucristo, vamos a estar allá. Dice que allá ya no va a haber más pruebas, también más tristeza, más dolor. Qué bonito, ¿verdad? Que nomás estamos pasando aquí, somos peregrinos, pasajeros. Yo no sé si nunca has dado tu corazón a Cristo Jesús. Ahorita es la oportunidad. La misma palabra nos va a juzgar allá. Pero si tú ya has dado tu corazón a Jesucristo y has apartado las escrituras, tal vez nos podemos comparar con este carbón que una vez estuvo encendido, que una vez estuvo en fuego. Si nos hemos apartado, que el enemigo ha querido venir y destruir nuestro testimonio, nuestra vida espiritual, ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos. Quiero hacer una oración por ti. Señor Jesús, te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, presente, que hemos escuchado de tu palabra. Te pedimos perdón si no hemos sido negligentes de estudiar tu palabra, de meternos en ella, Señor. Si nos hemos estado apartando, que seas tú ponernos este sentir en nuestro corazón, que nos des sabiduría, que nos des hambre por ella, Señor. Que hagamos un compromiso de meternos más en las escrituras, de tener comunión con los hermanos, de meternos al fuego, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos salir edificados. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias.